El capitán Jake Morrison estaba sentado en su sillón de mando en el puente de la Netú desafiante. La nave era gigantesca, de más de 3 kilómetros de eslora, y estaba repleta de armamento. Era el primer verdadero buque de guerra de la humanidad, diseñado para la exploración del espacio profundo. Jake llevaba ya 3 años como capitán y amaba su trabajo. El puente bullía de actividad. Los oficiales trabajaban en sus puestos, revisando sistemas y vigilando cualquier señal de problemas. La desafiante patrullaba cerca de los límites del espacio humano, buscando nuevos planetas y asegurándose de que todo estuviera a salvo. Capitán, estamos detectando algo extraño en los sensores de largo alcance, dijo Ryan Cross, el oficial táctico. Era un joven de mirada aguda y reflejos rápidos. Parece una gran flota de naves dirigiéndose hacia nosotros. Jake se levantó y se acercó a la estación de Ryan. ¿De cuántas naves estamos hablando? Al menos 50, señor. Quizás más. Se mueven en formación perfecta. Y son grandes. Realmente grandes. Lisa Parker, la jefa de ingeniería, levantó la vista de su consola. Era una mujer dura que conocía cada tornillo y cada cable de la nave. Capitán, esas naves usan una tecnología que nunca hemos visto. Las lecturas de energía están por las nubes. Jake asintió lentamente. Para esto se habían estado preparando. El primer contacto con una especie alienígena. Había esperado que fuera pacífico, pero 50 naves de guerra no parecían un comité de bienvenida. Amanda, abre un canal con el comando terrestre. Infórmales de lo que está pasando, le dijo Jake a la oficial de comunicaciones. Amanda Torres era la mejor en su trabajo, capaz de operar cualquier sistema de comunicación. Ya estoy en ello, capitán, pero el mensaje tardará 6 horas en llegar a la Tierra. La flota alienígena se acercaba. En la pantalla principal, Jake ya podía ver las naves con claridad. Eran hermosas y terribles al mismo tiempo. Parecían hechas de cristal, brillando con una luz azul y púrpura. Cada una era, como mínimo, tan grande como la desafiante. Transmisión entrante, capitán, dijo Amanda. Es de la flota alienígena. Ponla en pantalla. La pantalla principal parpadeó. Y de repente, Jake estaba mirando un rostro alienígena. La criatura tenía la piel gris, grandes ojos negros y una boca llena de dientes afilados. Llevaba lo que parecía un uniforme militar cubierto de extraños símbolos. Soy el alto comandante Vestar del colectivo Cepriano, dijo el alienígena en un perfecto inglés. Rendirán su nave inmediatamente y se prepararán para ser procesados. La resistencia es inútil. Jake miró a su alrededor en el puente. Su tripulación lo observaba, esperando órdenes. Se había entrenado para este momento, pero aún así se sentía extraño hablar con un alienígena por primera vez. Aquí el capitán Jake Morrison de la Netú desafiante. Estamos en una misión pacífica de exploración. No tenemos intención de rendirnos. Los ojos del alienígena se abrieron con sorpresa. ¿Rechazan nuestra exigencia? Es imposible. Ninguna especie ha rechazado jamás al colectivo. Bueno, ahora estás hablando con humanos, dijo Jake con calma. No nos rendimos fácilmente. El alto comandante Vestar parecía confuso y enfadado. Son una especie primitiva con armas primitivas. Hemos conquistado 47 sistemas estelares. Todas las especies se han sometido a nuestra voluntad. Ustedes harán lo mismo. No lo creo, respondió Jake. Esto es espacio humano. No son bienvenidos aquí. El rostro del comandante alienígena se crispó de rabia. Entonces serán destruidos. Todas las naves, a formación de ataque. Muéstrenles a estos primitivos el poder del colectivo. La transmisión terminó y Jake se volvió hacia su tripulación. Bueno, amigos, parece que vamos a tener nuestra primera batalla espacial. Ryan, activa todas las armas. Lisa, necesito máxima potencia en los escudos y motores. Amanda, envía un mensaje a todas las colonias humanas. Diles que hemos hecho contacto y que estamos luchando. Sí, señor, respondieron sus oficiales. En la pantalla principal, la flota alienígena se desplegaba en formación de ataque.
Las naves de cristal comenzaron a brillar con más intensidad, cargando sus armas. Jake había leído informes sobre tecnología alienígena, pero verla en persona era diferente. 50 naves contra una, dijo desde su puesto Denny Walls, un joven ingeniero. Esas no son buenas probabilidades. Depende de cómo lo mires, dijo Jake con una sonrisa. Ryan, ¿cuál es el estado de nuestro armamento? Todos los cañones de riel están cargados y listos, capitán. Los tubos de misiles están armados. Los sistemas de defensa puntual están activados. Bien. Lisa, ¿cómo están los escudos? Las barreras cinéticas están a plena potencia, señor. El nuevo blindaje está listo para aguantar un buen castigo. Jake se reclinó en su sillón de mando. Las naves alienígenas ya casi estaban a tiro. Podía ver el brillo azul de sus armas haciéndose más intenso. Recuerden, gente, dijo Jake a su tripulación. No estamos luchando solo por nosotros. Estamos luchando por cada humano en la galaxia. Demostrémosles de que estamos hechos. La primera nave alienígena disparó. Un rayo de energía pura cruzó el espacio e impactó en los escudos de la desafiante. La nave se estremeció, pero las barreras aguantaron. Siguieron más rayos, iluminando el espacio como un mortal espectáculo de fuegos artificiales. Escudos al 90%, informó Lisa. Esas armas de energía son potentes, pero nuestras barreras cinéticas están diseñadas para absorberlas. Devuelvan el fuego, ordenó Jake. Los cañones de riel de la desafiante abrieron fuego. A diferencia de los bonitos rayos de energía de los alienígenas, las armas humanas eran simples y brutales. Proyectiles de metal del tamaño de coches salieron disparados a una velocidad increíble, cruzando la distancia entre las naves. En segundos, la primera nave alienígena, que no esperaba el ataque cinético, fue alcanzada. El proyectil de metal atravesó su casco de cristal como si fuera papel, y la nave explotó en una lluvia de chispas azules. Impacto directo, informó Ryan con satisfacción. Parece que sus escudos no funcionan contra nuestras armas. Bien. Sigan disparando. Demostrémosles lo que la ingeniería humana puede hacer. La batalla apenas comenzaba, pero Jake ya podía ver la sorpresa en el rostro del comandante alienígena. Los ceprianos habían esperado una victoria fácil contra una especie primitiva. En cambio, se enfrentaban a un enemigo que respondía con una eficacia letal. La desafiante continuó disparando, sus armas alcanzando las naves alienígenas a través del espacio para tocarlas con la muerte. Jake vio como otra nave de cristal explotaba, y luego otra. Su tripulación trabajaba con una eficiencia tranquila, como si estuvieran en un simulacro de entrenamiento en lugar de luchando por sus vidas. Esta era la primera prueba real de la humanidad en la galaxia, y Jake estaba decidido a superarla. La batalla espacial empeoraba para los ceprianos. El alto comandante Vestar observaba con horror cómo otra de sus naves explotaba. Los humanos usaban armas que su gente nunca había visto. En lugar de rayos de energía, disparaban metal sólido a una velocidad increíble. Comandante, nuestros escudos son inútiles contra sus armas, informó el subcomandante Quilón desde el puente de la nave insignia. Los proyectiles cinéticos atraviesan nuestras barreras de energía sin problemas. Vestar no podía creer lo que estaba viendo. En más de 100 batallas, ningún enemigo había logrado destruir ni una sola de sus naves. Ahora, en solo 10 minutos, los humanos habían destruido 6 naves de cristal. ¿Cómo es posible?, exigió. Son primitivos. Su nave está hecha de metal vulgar y químicos. En la pantalla principal, el buque de guerra humano continuaba su danza mortal. La nave se movía de formas que parecían imposibles, girando y maniobrando mientras disparaba sus armas. El capitán humano usaba tácticas que ninguna especie civilizada intentaría jamás. Señor, están apuntando específicamente a nuestros sistemas de armamento, informó otro oficial. No intentan destruir nuestras naves por completo. Intentan incapacitarnos. Esto fue otro shock para Vestar. La mayoría de las especies intentaban destruir las naves enemigas lo más rápido posible. Los humanos parecían estar jugando con ellos, desmantelando su flota pieza por pieza.
Dentro de la desafiante, la tripulación trabajaba con una calma letal. El capitán Morrison observaba la batalla desde su sillón de mando, dando órdenes con voz firme. Su gente respondía como si lo hubieran hecho 1000 veces. Lisa, necesito más potencia para los cañones de proa, dijo Jake. A la orden, capitán, respondió Lisa Parker. Estaba arrastrándose por una sección dañada de la nave, reparando sistemas mientras las chispas volaban a su alrededor. Danny, desvía energía del soporte vital de reserva. Danny Walls estaba trabajando en una sección que había perdido la atmósfera. Llevaba un traje de presión y trabajaba a la luz de la lámpara de su casco. A través del agujero en el casco, podía ver las naves alienígenas disparándoles. Sin problema, jefa, dijo Danny. Solo dame 30 segundos. La doctora Karen Michey, la oficial médica de la nave, trataba a los tripulantes heridos en la enfermería. Una joven llamada Beth Turner había resultado herida al explotar una consola. Tenía quemaduras en brazos y cara. Doctora, ¿cuándo puedo volver a mi puesto?, preguntó Beth. ¿Necesitas descansar?, respondió la doctora Michey. Tienes quemaduras de 2º grado. Pero el capitán necesita a cada persona en su puesto, dijo Beth, intentando incorporarse. Esto era exactamente lo que confundía a los alienígenas. Estaban escuchando las comunicaciones humanas, tratando de entender a su enemigo. Lo que oían no tenía sentido. Los humanos estaban heridos, su nave estaba dañada, pero seguían luchando como si nada. Comandante, escuche esto, dijo el subcomandante Quilón. Reprodujo una grabación de voces humanas de la batalla. Oye, Jake, ¿te acuerdas de aquella vez que luchamos contra los piratas cerca de Júpiter?, decía una voz. Sí, eso fue divertido, respondía otra voz. Aunque esto es mucho mejor. Estas naves de cristal son muy bonitas cuando explotan. Los alienígenas que escuchaban esto sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. Los humanos hablaban de la batalla como si fuera un entretenimiento. Se reían mientras su nave ardía a su alrededor. Vestar tomó una decisión que iba en contra de todo en lo que creía. Todas las naves, retírense a una distancia mínima de seguridad. Necesitamos estudiar a estas criaturas antes de continuar. La flota cepriana se retiró, pero mantuvo sus armas apuntando a la nave humana. Vestar abrió un canal de comunicación con su mundo natal. Consejo Supremo, aquí el alto comandante Vestar. Necesito refuerzos inmediatos. Los humanos no se parecen a ninguna especie que hayamos encontrado. La respuesta llegó rápidamente. Explíquese, comandante. Su flota debería haberlos conquistado en cuestión de minutos. Luchan como si quisieran morir, dijo Vestar. Usan armas primitivas, pero son increíblemente eficaces. Sus escudos están diseñados para detener nuestras armas de energía y su tripulación. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. Tratan la batalla como si fuera un juego. De vuelta en la desafiante, el capitán Morrison recibía informes de toda la nave. Las noticias eran mayormente buenas. Su tripulación había actuado a la perfección y la nave había sufrido sorprendentemente pocos daños. Capitán, los alienígenas se han retirado, informó Ryan Cross. Mantienen la distancia pero nos tienen en el punto de mira. Bien. Eso nos da tiempo para hacer reparaciones. Lisa, ¿cómo vamos? Las brechas en el casco de las cubiertas 7 y 12 están selladas, dijo Lisa. Perdimos algunos conductos de energía, pero los sistemas de respaldo están operativos. Podemos seguir luchando durante horas si es necesario. Jake asintió. Miró a su tripulación en el puente. Estaban sucios, algunos heridos, pero todos sonreían. Acababan de librar la primera batalla espacial de la historia humana. Y habían ganado. Amanda, ¿alguna noticia del comando terrestre? Aún faltan 4 horas para que reciban nuestro mensaje, señor. Estamos solos hasta entonces. No pasa nada. Nos hemos enfrentado a peores probabilidades. El comandante alienígena estaba teniendo una conversación muy diferente con su tripulación. Oficiales que nunca se habían retirado de una batalla ahora sugerían pedir ayuda. Señor,
Podríamos traer a la segunda flota, sugirió un oficial. 100 naves deberían ser suficientes para destruirlos. No, dijo Vestar lentamente. ¿Vieron cómo luchaban? Lo estaban disfrutando. ¿Qué clase de especie disfruta que le disparen? La verdad se estaba volviendo clara para los ceprianos. Habían construido su imperio conquistando especies que valoraban la vida por encima de todo. Ante una fuerza superior, todas las especies que habían conocido optaban por rendirse en lugar de morir. Pero los humanos eran diferentes. Parecían ver la muerte como un problema más que resolver. Trabajaban en zonas que matarían a la mayoría de los alienígenas. Se reían del peligro. Trataban la guerra como si fuera su estado natural. Comandante, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana, informó el oficial de comunicaciones. Ponla en pantalla. El capitán Morrison apareció en la pantalla principal. Parecía tranquilo y profesional, como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de comandando un buque de guerra en batalla. Alto comandante Vestar, aquí el capitán Morrison. Quiero dejar algo claro. Nosotros no empezamos esta lucha, pero estaremos encantados de terminarla. Pueden retirarse ahora o podemos continuar. Nos da igual una u otra opción. El comandante alienígena miró fijamente al capitán humano. No había ira en la voz del hombre. Ni miedo. Solo una simple declaración de hechos. Nos superan en número, 50-1, dijo Vestar. Hasta ahora, todo bien, respondió Morrison con una sonrisa. Mi tripulación está disfrutando del desafío. Nunca habíamos luchado contra naves de cristal. Es educativo. La transmisión terminó y Vestar sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a algo que no podía comprender. Estos humanos estaban completamente locos según los estándares galácticos, y eso los hacía increíblemente peligrosos. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó el subcomandante Quilón. Vestar miró la nave humana en su pantalla. Era más pequeña que su nave insignia, estaba dañada y sola. Pero de alguna manera, se había convertido en la cosa más aterradora de la galaxia. Preparen un mensaje para el Consejo Supremo, dijo en voz baja. Díganles que hemos encontrado algo que lo cambiará todo. La noticia se extendió por la galaxia como la pólvora. El embajador Kret de la República Alariana estaba sentado en su oficina leyendo el informe de batalla del alto comandante Vestar. Lo leyó 3 veces antes de creerlo. Esto no puede ser correcto, le dijo a su ayudante. Ninguna especie ha derrotado jamás a los ceprianos en batalla. El informe incluye grabaciones de video, señor, respondió el ayudante. ¿Le gustaría verlas? Kret asintió y la pantalla holográfica se activó. Observó la batalla en un silencio atónito. La nave humana se movía como nada que hubiera visto antes. Giraba y se retorcía mientras disparaba armas que destrozaban los escudos ceprianos como si fueran de papel. Pero lo que más le impactó fue la grabación de audio de las voces humanas durante la batalla. La tripulación hablaba y reía como si estuvieran en una fiesta, no luchando por sus vidas. Envíe un mensaje de emergencia a todos los miembros del Consejo, ordenó Kret. Necesitamos una reunión inmediata. A lo largo de la galaxia, otras especies estaban teniendo reacciones similares. El Consejo Galáctico había mantenido la paz durante 10.000 años a través del protocolo de sumisión. Cuando se descubría una nueva especie, se le daba a elegir: unirse a la comunidad galáctica pacíficamente o enfrentarse a una fuerza abrumadora hasta rendirse. Siempre había funcionado a la perfección. Hasta ahora. El líder del Consejo, Mortín, convocó la sesión de emergencia desde su mundo natal. Representantes de 50 especies diferentes asistieron a la reunión. La cámara estaba llena de voces preocupadas que hablaban en docenas de idiomas. «Orden, orden», gritó Mortín. «Estamos aquí para discutir la situación humana. El general Quinter presentará su análisis». El general Quinter era el principal experto militar de la hegemonía. Había estudiado la guerra durante más de 200 años. Activó la pantalla holográfica y comenzó su presentación. La especie llamada humanos derrotó a una flota cepriana usando armas cinéticas primitivas, comenzó.
Su tecnología es rudimentaria en comparación con la nuestra. Su nave está hecha de metal y explosivos químicos. No tienen habilidades psíquicas, ni escudos de energía, y sus cuerpos son extremadamente frágiles. Entonces, ¿cómo ganaron?, preguntó la embajadora Valinara de los mundos de cristal. Ganaron a través de lo que solo puedo describir como una locura organizada, respondió Quinter. Miren estas imágenes. El holograma mostraba a miembros de la tripulación humana trabajando mientras su nave era destrozada a su alrededor. Un ingeniero humano reparaba armas de pie en una sala sin aire. Una oficial médica trataba a tripulantes heridos que insistían en volver a la batalla de inmediato. Sienten el dolor como nosotros, explicó Quinter. Pueden morir por heridas que apenas nos harían daño, pero siguen luchando de todos modos. Parecen ver la muerte como un inconveniente menor. La cámara se quedó en silencio. Todas las especies de la galaxia valoraban la vida por encima de todo. La idea de luchar cuando podías morir les era completamente ajena. ¿Hay más?, continuó Quinter. Interceptamos sus comunicaciones. Escuchen esto. La grabación reprodujo voces humanas de la batalla. Hacían bromas, compartían historias y discutían sobre sus armas favoritas. Un humano incluso agradeció a los alienígenas por proporcionar una buena práctica de tiro. «Están locos», susurró el embajador moro de los mundos pacíficos. «Deben de sufrir algún tipo de enfermedad mental». «Eso pensamos al principio», dijo Quinter. «Pero nuestro análisis muestra que este es un comportamiento normal para los humanos. Provienen de lo que clasificamos como un mundo letal. Un planeta tan peligroso que la supervivencia requiere una adaptación constante a la violencia». El holograma mostró imágenes de la Tierra, huracanes, terremotos, volcanes y criaturas que existían solo para matar a otras criaturas. Los alienígenas reunidos observaron con horror mientras aprendían sobre la historia humana. «Han estado en guerra durante toda su historia registrada», explicó Quinter. «Han luchado entre sí con todas las armas imaginables. Han sobrevivido a eras glaciales, impactos de meteoritos y enfermedades que aniquilarían a la mayoría de las especies. Seguramente esto es solo una nave», dijo el embajador Kret. «¿Cuántas más podría haber?». La expresión de Quinter se ensombreció. «Nuestra inteligencia sugiere que tienen miles de naves como esta. Actualmente se están expandiendo por el espacio a un ritmo alarmante. Tienen colonias en docenas de mundos y construyen más naves cada día». La cámara estalló en voces asustadas. Los representantes pedían acciones militares, sanciones comerciales e incluso esconderse de los humanos por completo. «¿Qué hacemos?», preguntó el líder del consejo. «Tenemos 3 opciones», respondió Quinter. «Podemos atacarlos antes de que se hagan más fuertes, podemos intentar negociar con ellos, o podemos esperar que nunca nos encuentren». «¿Atacarlos? ¿Está loco?», exigió la embajadora Valinara. «Acaba de mostrarnos que derrotaron a los Ceprianos con una sola nave». «Los Ceprianos fueron tomados por sorpresa», dijo Quinter. «Si combinamos todas nuestras flotas, podríamos ser capaces de destruirlos. O podríamos enfadarlos», señaló Kret. «¿Vieron cómo luchaban? Parecían disfrutarlo. ¿Qué pasará cuando les demos una guerra de verdad?». Al otro lado de la galaxia, los botanianos ya habían tomado su decisión. Eran una especie pacífica basada en plantas que nunca había luchado contra nadie. Después de ver las imágenes de la batalla humana, sellaron sus fronteras y comenzaron a construir búnkeres subterráneos. «Los seres del mundo letal no deben encontrarnos jamás», declaró su líder. «Nos esconderemos hasta que se destruyan a sí mismos o abandonen la galaxia». La casta guerrera Drai tuvo la reacción opuesta. Eran lo más parecido a una especie militar en la galaxia, aunque solo luchaban en combates rituales. Su jefe de guerra, Grok, estaba emocionado con la noticia. «Finalmente, un enemigo digno», declaró. «Debemos prepararnos para la batalla contra estos humanos. Pondrán a prueba a nuestros guerreros como nunca antes». Pero incluso los Drai estaban preocupados. Su idea de la guerra era el combate individual, con honor y reglas. Los humanos parecían luchar con flotas enteras y no mostraban piedad con sus enemigos. Mientras tanto,
El capitán Morrison y su tripulación desconocían por completo el pánico que habían causado. Continuaron su patrulla, haciendo reparaciones y archivando informes. Para ellos, el encuentro con los ceprianos fue solo otro día de trabajo. Amanda, envía un mensaje al comando terrestre, ordenó Jake. Diles que encontramos una flota alienígena hostil y la hicimos retroceder. Solicita instrucciones para un futuro contacto. Sí, señor, respondió Amanda. ¿Debería mencionar que probablemente ahora somos famosos en toda la galaxia? ¿Qué quieres decir? Bueno, señor, acabamos de librar la primera batalla espacial de la historia humana. Apuesto a que eso será noticia. Jake se encogió de hombros. Quizás, pero no somos los primeros humanos en luchar contra alienígenas. Solo somos los primeros en hacerlo en el espacio. Envía el mensaje. La tripulación de la desafiante volvió a sus tareas normales. No tenían ni idea de que su comportamiento normal había aterrorizado a media galaxia. Para ellos, luchar contra probabilidades imposibles era solo parte de ser humano. Lisa Parker estaba en la sala de máquinas mejorando los sistemas de armas. ¿Sabes lo que necesitamos?, le dijo a Danny Walls. Cañones más grandes. Si vamos a luchar contra más naves de cristal, necesitamos más potencia de fuego. Estaba pensando lo mismo, respondió Danny. Quizás podríamos montar algunos de esos nuevos cañones de plasma en el casco exterior. Hablaban de armas como otras especies hablaban de arte o música. Era natural para ellos, pero habría horrorizado a cualquier alienígena que los escuchara. La galaxia estaba a punto de aprender algo importante sobre los humanos. No solo luchaban para sobrevivir. Luchaban porque lo disfrutaban. Y ahora tenían las herramientas para luchar entre las estrellas. La era pacífica de la galaxia había terminado. La era de la humanidad apenas comenzaba. La doctora Yelinara era la mejor xenobióloga de la galaxia. Había estudiado más de 300 especies diferentes y ayudado a integrarlas en la sociedad galáctica. El Consejo Galáctico le había encomendado la misión más importante de su carrera: estudiar a los humanos en secreto y descubrir cuán peligrosos eran realmente. Estaba sentada en su nave de observación oculta en el borde del espacio humano, observando y escuchando. Sus avanzados sensores podían interceptar las comunicaciones humanas desde años luz de distancia. Lo que aprendió en la primera semana le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida inteligente. Computadora, reproduce la última transmisión de la nave humana llamada Desafiante, ordenó. La computadora obedeció y escuchó la voz del capitán Morrison dando un informe de rutina al comando terrestre. Bitácora de misión, día 12. Encontramos una flota alienígena y entramos en combate. Bajas enemigas. 6 naves destruidas, 12 incapacitadas. Nuestras bajas. 3 heridos, todos reincorporados al servicio. Se recomienda mejorar los sistemas de armamento para futuros encuentros. La doctora Yelinara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El capitán humano hablaba de la batalla como si fuera un ejercicio de entrenamiento. Mencionaba la destrucción e inutilización de 18 naves como si no fuera nada especial. Computadora, accede a los registros históricos humanos, ordenó. Los datos que recibió la horrorizaron. Los humanos habían estado librando guerras durante miles de años. Tenían armas que podían destruir ciudades enteras. Habían librado batallas donde murieron millones. Y a pesar de todo, seguían fabricando mejores armas y mejores formas de matarse unos a otros. Esto es imposible, susurró. Ninguna especie puede sobrevivir a tanta violencia. Pero la evidencia estaba justo frente a ella. Los humanos no solo sobrevivían a la violencia, prosperaban con ella. Convirtieron la guerra en una forma de arte. La estudiaban, la practicaban y transmitían conocimientos sobre ella a sus hijos. Interceptó una transmisión de una academia militar humana. Jóvenes humanos aprendían sobre batallas famosas de su historia. Estudiaban a generales como Napoleón, Alejandro y Sun Tzu, como otras especies estudiaban a los filósofos. Computadora, analiza los medios de entretenimiento humanos, ordenó. Los resultados fueron aún más inquietantes. Los humanos creaban películas, libros y juegos sobre la guerra.
Disfrutaban viendo batallas ficticias y leyendo sobre conflictos imaginarios. La violencia era un entretenimiento para ellos. La doctora Yelinara envió su primer informe al Consejo Galáctico. Estaba marcado con la clasificación de emergencia, amenaza extrema. Los humanos no son solo una especie guerrera, escribió. Son una especie que ha evolucionado para encontrar placer en el conflicto. No luchan porque deban. Luchan porque quieren. De vuelta en la desafiante, el teniente comandante Steve Brooks analizaba los datos de los sensores de su batalla. Era el oficial de inteligencia de la nave y había notado algo interesante. «Capitán, nos están observando», le dijo a Morrison durante su reunión diaria. «¿Quién?», preguntó Jake. «Desconocido. Hay una nave escondida a unos 2 años luz de distancia. Usa tecnología de sigilo avanzada, pero nuestros nuevos sensores pueden detectar la firma de energía. Tiene que ser alienígena. Esa tecnología está mucho más allá de cualquier cosa que tengamos». Jake pensó en ello. ¿Alguna posibilidad de que sea hostil? No parece. Solo está ahí, observándonos. Supongo que nos están estudiando. Déjalos que miren, decidió Jake. Quizás aprendan algo útil. Steve asintió, pero no le dijo al capitán sobre las otras naves que había detectado. Había al menos 12 naves alienígenas dispersas por el espacio humano, todas observando y grabando todo lo que hacían los humanos. La doctora Yelinara continuó su investigación, profundizando en la cultura humana. Estudió su religión, su arte, su filosofía y su ciencia. Todo lo que aprendía empeoraba la situación. Los humanos adoraban a dioses de la guerra junto a dioses de la paz. Su arte celebraba tanto la creación como la destrucción. Su filosofía incluía conceptos como mal necesario e ira justa. Incluso su ciencia se centraba en comprender el universo para poder controlarlo. Computadora, accede a los registros de colonización espacial humana, ordenó. Los datos mostraban que los humanos se expandían por el espacio a un ritmo increíble. Construían colonias en planetas que matarían a la mayoría de las especies. Extraían minerales de asteroides, construían estaciones espaciales y fabricaban más naves de guerra. Pero el descubrimiento más aterrador fue cómo trataban sus colonias. Cada asentamiento humano estaba armado y listo para luchar. No solo construían ciudades, construían fortalezas. No solo exploraban el espacio, lo conquistaban. Interceptó una transmisión de una colonia humana en un mundo llamado Nuevo Texas. Los colonos estaban lidiando con una especie nativa que no quería a los humanos en su planeta. En lugar de irse, los humanos negociaban desde una posición de fuerza. «No estamos aquí para hacerles daño», le dijo el negociador humano a los alienígenas. «Pero tampoco nos vamos. Podemos compartir este mundo o podemos tomarlo. La elección es suya». La especie nativa eligió compartir. La doctora Yelinara se dio cuenta de que así era como los humanos siempre habían operado. Ofrecían cooperación, pero siempre estaban listos para luchar si la cooperación fallaba. Su segundo informe al Consejo Galáctico fue aún más alarmante. «Los humanos no solo se están expandiendo por el espacio», escribió. «Se están preparando para la guerra. A escala galáctica. Cada colonia es una fortaleza. Cada civil es un soldado potencial. Están construyendo un imperio diseñado para la conquista». La respuesta del Consejo fue inmediata. El embajador Kret envió un mensaje codificado. «¿Cuántas naves tienen?». La doctora Yelinara pasó 3 días recopilando información. La respuesta la dejó en shock. Estimación conservadora. 5.000 naves de guerra actualmente operativas. Tasa de producción. Aproximadamente 100 naves nuevas al mes. Tamaño de la flota proyectado en 5 años. 15.000 naves. El silencio del Consejo duró horas. Finalmente, el líder del Consejo, Mortín, envió una sola palabra: recomendaciones. La doctora Yelinara había estado pensando en esta pregunta durante semanas. «Tenemos 2 opciones», respondió. «Contacto diplomático inmediato antes de que nos descubran, o prepararnos para la guerra más grande de la historia galáctica». «¿Cuál recomienda?». «Diplomacia».
Si luchamos contra ellos ahora, podríamos ganar, pero el costo sería enorme. Si esperamos, se volverán demasiado fuertes para ser derrotados. El Consejo tomó su decisión rápidamente. En cuestión de horas, estaban preparando a su diplomática más experimentada para la misión más importante de la historia galáctica. La doctora Yelinara continuó sus observaciones, pero ahora buscaba signos de debilidad humana. Encontró muy pocos. Los humanos podían ser asesinados, pero no parecían temer a la muerte. Podían ser heridos, pero luchaban a través del dolor. Podían ser derrotados, pero siempre volvían más fuertes. Lo único que parecía detener a los humanos eran otros humanos. Luchaban entre sí tanto como luchaban contra enemigos externos. Pero ante una amenaza exterior, se unían rápida y eficazmente. Observó a la tripulación de la desafiante durante sus rutinas diarias. Entrenaban constantemente, siempre preparándose para la siguiente batalla. Mantenían sus armas como objetos sagrados. Hablaban de tácticas y estrategia como otras especies hablaban del clima. Computadora, análisis final, ordenó. ¿Qué sucede si los humanos descubren la comunidad galáctica antes de que hagamos contacto? La respuesta de la computadora fue inmediata. Resultado probable: expansión humana en el espacio galáctico en el plazo de 1 año. Resistencia estimada de las potencias galácticas actuales, mínima. Resultado proyectado: dominio humano de la galaxia conocida en 10 años. La doctora Yelinara envió su informe final al Consejo. Los humanos no solo son peligrosos, escribió. Son inevitables. Podemos trabajar con ellos o podemos ser conquistados por ellos, pero no podemos ignorarlos. El mensaje que recibió de vuelta fue breve: misión diplomática aprobada. Prepárese para el primer contacto. La galaxia estaba a punto de conocer oficialmente a la humanidad. La doctora Yelinara solo esperaba que sobrevivieran al encuentro. La embajadora Senkai era la diplomática más experimentada de la galaxia. Había negociado tratados de paz, acuerdos comerciales y protocolos de primer contacto durante más de 300 años. Pero mientras su nave se acercaba a la Tierra, se sentía más nerviosa que nunca en su vida. ¿Está segura de esto, embajadora?, preguntó su ayudante, un joven diplomático llamado Corwin. Los humanos podrían atacarnos en cuanto nos vean. Precisamente por eso debemos hacerlo, respondió Senkai. Si esperamos, nos encontrarán tarde o temprano. Es mejor conocerlos en nuestros términos que en los suyos. Su nave, la Armonía, era la nave diplomática más avanzada de la galaxia. Estaba diseñada para impresionar e intimidar, con escudos que podían resistir la mayoría de las armas y sistemas de comunicación que podían traducir cualquier idioma. Al entrar en el sistema solar de la Tierra, fueron detectados inmediatamente por los sensores humanos. En cuestión de minutos, una flota de naves de guerra humanas los escoltaba hacia la Tierra. «Atención, nave alienígena», dijo una voz por la radio. «Habla el almirante P.T. Carson de la Flota de Defensa de la Tierra. Indiquen sus intenciones». Senkai respiró hondo. «Aquí la embajadora Senkai del Consejo Galáctico. Solicitamos permiso para aterrizar en la Tierra para conversaciones diplomáticas». Hubo una larga pausa. Luego, la voz del almirante regresó, sonando sorprendida. «¿Consejo Galáctico? Esperen mientras contactamos a nuestro gobierno». Las naves humanas mantuvieron su formación de escolta, pero no amenazaron a la nave alienígena. Senkai quedó impresionada. Los humanos eran cautelosos, pero no automáticamente hostiles. 3 horas más tarde, se encontraba en una sala de conferencias en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Al otro lado de la mesa se sentaban el almirante Carson, la jefa de diplomacia Ellen Rodríguez y varios otros oficiales humanos. «Bienvenidos a la Tierra», dijo Ellen cortésmente. «Debemos admitir que no esperábamos visitas». Senkai estudió a los humanos cuidadosamente. Parecían relajados y profesionales, pero podía sentir la tensión bajo la superficie. Eran depredadores tratando de parecer pacíficos. «Gracias por aceptar reunirse con nosotros», respondió Senkai. «Represento al Consejo Galáctico,
una organización de 50 especies diferentes que gobierna esta parte de la galaxia. ¿50 especies?, preguntó el almirante Carson. ¿Cuánto tiempo llevan ahí fuera? El Consejo ha existido durante 10.000 años. Mantenemos la paz y el orden en toda la galaxia. Los humanos intercambiaron miradas. Ellen se inclinó hacia adelante. Y están aquí porque su especie ha llamado la atención. Su batalla con los Ceprianos ha causado un gran revuelo en la comunidad galáctica. Las naves de cristal, dijo el almirante Carson. Eso fue solo un encuentro de patrulla. Nuestro capitán hizo lo que tenía que hacer. Esto era exactamente lo que la doctora Yelinara había advertido. Los humanos consideraban su devastadora victoria como algo rutinario. Zenkai eligió sus palabras con cuidado. La galaxia opera bajo ciertos entendimientos. Cuando se descubre una nueva especie, generalmente elige unirse a la comunidad galáctica pacíficamente. Los Ceprianos fueron enviados para ofrecerles esa opción. ¿Amenazando con destruirnos?, preguntó Ellen. Los Ceprianos no son conocidos por sus habilidades diplomáticas, admitió Zenkai. Pero ninguna especie había rechazado su oferta antes. Ustedes son los primeros en luchar. Y ganar, añadió el almirante Carson con una leve sonrisa. Sí, y ganar, Zenkai hizo una pausa. Esto ha causado una considerable preocupación entre las potencias galácticas. No están seguras de cómo tratar con una especie que prefiere luchar a rendirse. Ellen se rió. Creo que ha habido un malentendido. Los humanos prefieren la paz a la guerra. Queremos cooperar con otras especies. Simplemente no nos gusta que nos amenacen. Pero parecen ser muy buenos en la guerra, observó Zenkai. Hemos tenido mucha práctica, dijo el almirante Carson. Pero preferiríamos no usar esas habilidades si no es necesario. Zenkai sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás se podía razonar con los humanos después de todo. El Consejo Galáctico quisiera ofrecerles la membresía. Tendrían acceso a tecnología avanzada, oportunidades comerciales y protección contra especies hostiles. ¿A qué tendríamos que renunciar?, preguntó Ellen. A nada, en realidad. Deberían seguir la ley galáctica y participar en las decisiones del Consejo. A cambio, obtienen acceso al conocimiento de 50 civilizaciones diferentes. El almirante Carson y Ellen se miraron. La oferta sonaba bien, pero habían aprendido a ser cuidadosos con los tratos que parecían demasiado buenos para ser verdad. ¿Cuál es la trampa?, preguntó el almirante Carson. Zenkai dudó. Las otras especies están preocupadas por las capacidades militares humanas. Se sentirían más cómodas si aceptaran limitar su expansión y desarrollo de armas. La sala quedó en silencio. La expresión de Ellen se endureció ligeramente. ¿Quieren que dejemos de construir naves y de explorar el espacio? No detenerse, solo reducir el ritmo. Y quizás compartir su tecnología militar con el Consejo, solo con fines defensivos. El almirante Carson se reclinó en su silla. Embajadora, déjeme asegurarme de que entiendo esto. Quieren que renunciemos a nuestra independencia, limitemos nuestro crecimiento y entreguemos nuestras armas. A cambio, nos dejarán unirnos a su club. Los beneficios son sustanciales, insistió Zenkai. Paz, prosperidad, conocimiento. Ya tenemos paz, dijo Ellen. Estamos construyendo nuestra propia prosperidad. Y en cuanto al conocimiento, parece que estamos aprendiendo bastante bien por nuestra cuenta. Zenkai se dio cuenta de que la negociación no iba como estaba planeado. Los humanos no respondían como otras especies. No estaban impresionados por la oferta de membresía galáctica. Quizás no lo entienden, dijo con cuidado. La galaxia es un lugar peligroso. Hay especies mucho más poderosas que los Ceprianos. Estarían más seguros como parte del Consejo. ¿Cuántas guerras ha librado el Consejo en los últimos 1000 años?, preguntó el almirante Carson. Ninguna. Mantenemos la paz a través de la diplomacia y la amenaza de una fuerza abrumadora. ¿Y cuántas guerras han librado los humanos en los últimos 1000 años? Zenkai había leído los informes de la doctora Yelinara. Aproximadamente, varios cientos. Y todavía estamos aquí,
dijo el almirante Carson con una sonrisa. Nos arriesgaremos. En ese momento, Zenkai comprendió lo que los otros miembros del consejo temían. Los humanos no eran solo guerreros. Eran guerreros exitosos. Habían sobrevivido a miles de años de conflicto constante y emergido más fuertes cada vez. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente. Ellen y el almirante Carson intercambiaron otra mirada. Ellen habló primero. Queremos ser tratados como iguales. Queremos explorar el espacio libremente. Queremos comerciar con quien elijamos. Y queremos que nos dejen en paz a menos que pidamos ayuda. Y si otras especies los amenazan, nos encargaremos nosotros, dijo simplemente el almirante Carson. Zenkai envió un mensaje cifrado al Consejo Galáctico. La respuesta llegó en menos de una hora. Acepten sus términos. No los antagonicen más. El Consejo acepta sus condiciones, les dijo a los humanos. Bienvenidos a la comunidad galáctica. La noticia se extendió por la galaxia en cuestión de días. La humanidad se había unido al Consejo Galáctico, pero en sus propios términos. No habían renunciado a ninguna arma ni aceptado límites a su expansión. Las especies de toda la galaxia reaccionaron con una mezcla de alivio y terror. Los humanos ahora eran oficialmente parte de la comunidad galáctica, pero nadie estaba seguro de lo que eso significaba. En la desafiante, el capitán Morrison recibió nuevas órdenes del comando terrestre. Debía llevar su nave a la capital galáctica y servir como el primer representante oficial de la humanidad ante el Consejo. Bueno, amigos, le dijo a su tripulación, parece que ahora vamos a ser diplomáticos. ¿Podemos quedarnos con nuestras armas?, preguntó Ryan Cross. Por supuesto, respondió Jake. Somos diplomáticos, no tontos. La tripulación se rió. Estaban ansiosos por ver la capital galáctica y conocer a otras especies, pero también estaban listos para luchar si alguien intentaba hacerles daño. Lisa Parker ya estaba trabajando en mejoras para los sistemas de armas de la nave. Si vamos a representar a la humanidad, dijo, deberíamos lucir lo mejor posible. La doctora Yelinara observó a la desafiante abandonar el espacio humano y dirigirse hacia la capital galáctica. Su misión estaba completa, pero no sentía ninguna sensación de logro. Había estudiado a los humanos durante meses y todavía no los entendía. Eran violentos, pero no crueles. Eran bélicos, pero no malvados. Lucharían hasta la muerte por sus amigos y mostrarían misericordia a los enemigos derrotados. Eran la especie más peligrosa de la galaxia, pero también posiblemente la más honorable. Mientras la desafiante se acercaba a la capital galáctica, representantes de 50 especies se preparaban para recibirlos. Algunos estaban emocionados por aprender de los humanos. Otros estaban aterrorizados de lo que la humanidad podría hacer. Pero todos sabían que la galaxia había cambiado para siempre. La era de la expansión pacífica había terminado. La era de la exploración humana había comenzado. El capitán Morrison estaba en su puente mirando la enorme estación espacial que servía como capital galáctica. Era hermosa e impresionante, hogar de millones de seres de toda la galaxia. Entremos lenta y firmemente, ordenó. Que nos vean bien. La desafiante se movió por el espacio con una gracia letal. Sus armas visibles, pero no amenazantes. La nave era un símbolo del nuevo lugar de la humanidad en la galaxia. Listos para la paz. Preparados para la guerra. Mientras atracaban en la estación, Jake reflexionó sobre cuánto había cambiado todo. Hacía unos meses, los humanos pensaban que estaban solos en el universo. Ahora eran miembros de una comunidad galáctica con miles de especies. El futuro era incierto, pero Jake confiaba en una cosa. La humanidad enfrentaría lo que viniera de la misma manera que había enfrentado todo lo demás. Juntos, armados y listos para cualquier cosa. La galaxia estaba a punto de aprender lo que significaba tener a los humanos como vecinos. Para bien o para mal, nada volvería a ser igual.